La epístola a los romanos en el capítulo 1. Hemos iniciado esta epístola con mucha devoción, con fervor, una epístola escrita por el apóstol Pablo posiblemente cuando estuvo allá en Corinto. En ese tiempo, unos 4 o 5 años antes de entrar a Roma, antes de ser llevado. Él quizás quería ir a Roma a predicar, pero no quería ir encadenado, no prisionero, sino con toda libertad. Sin embargo, fue arrestado y él apeló a César, pues lo querían matar los judíos, y él viendo esta intención, pues trató de jugarse con sabiduría la vida allí. Dijo, bueno, que me lleven ante el César para ver qué delito he cometido contra Roma, contra su gobierno. Finalmente fue llevado hacia el César. En ese tiempo gobernaba Nerón. Y allí fue llevado, y cuando terminamos el capítulo 28, la lectura, lo encontramos prisionero en una casa alquilada, escribiendo cartas, predicando la palabra, muy ocupado en la obra del Señor. El apóstol Pablo tuvo muy pocos descansos, casi no leemos en su ministerio, no leemos descansos, etapas donde él haya podido respirar y darse algunas vacaciones. Bueno, eso es muy sorprendente, es de admirar. Él podía hacerlo, claro que sí. Como ser humano y siervo de Dios, él podía hacerlo, darse un descanso, en fin, tenía todo el derecho. Simplemente él se lo negó, él no quiso, y dedicó sus años a predicar la palabra a diestra y siniestra, por todas partes, sin descansar. Así lo encontramos escribiendo estas cartas y predicando y haciendo distintos viajes misioneros hasta el día que lo llevaron a la muerte. Entonces aquí leemos la carta que él escribe a Roma, una carta magistral, una carta demasiado impresionante. La palabra del Señor la hemos leído desde el versículo 1 al 15, perdón, al 17 en esta carta a los romanos, y luego dice en el 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo creo que para leer esta carta no vamos a correr, vamos a tratar de hacerlo con calma. Posiblemente no voy a tomar capítulos enteros en esta lectura, sino pasajes, trozos de la Biblia, porque hay mucho material aquí para extraer para nuestra vida espiritual. Entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Imagínense que el Evangelio es la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dándonos una muestra de que cayó sobre él la ira de Dios por causa de nosotros. La ira de Dios fue aplastante sobre su propio Hijo, es decir, para no destruirnos a nosotros. Entonces, Él manifestó su justicia aplastando a su propio Hijo, lo trituró, fue masacrado a cambio de nosotros. Él fue quien puso su vida para que nosotros no tuviésemos que morir. Pero aquí entonces dice que ahora la ira de Dios está sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad, porque rechazan a Cristo de manera voluntaria, porque se burlan del Evangelio, porque incluso han hecho dramas callejeros en las procesiones y caravanas del paganismo, incluso el paganismo gay, que hablan del orgullo LGTB, y sacan a hombres allí disfrazados haciendo el papel de Cristo y lo hacen ver también como un miembro más de su movimiento y de su orgullo tonto, y lo representan allí con burla. ¿Qué creen ustedes que esto traerá sobre el mundo?
La Biblia dice que la ira de Dios se manifiesta sobre el mundo por causa de la injusticia, porque detienen con injusticia la verdad, con burla, con blasfemia, se burlan del Señor abiertamente y piensan que el Señor no hará nada. Por supuesto que el Señor hará. En algún momento el Señor va a obrar. Este mundo ya está bajo fuego, ya está bajo el juicio de Dios. Entonces, así como la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo, pues también la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Bueno, el negarse a reconocer a Dios como Señor, como Salvador, como único Dios verdadero, porque Él es el único Dios verdadero. Y como el hombre se burla del Señor y no pone a Dios en primer lugar, sino que le da confianza o pone su confianza en cualquier cosa del mundo, en cambio de depositar su fe en el Señor, de creer en el Señor, de hacerlo su Salvador, de rendir su vida a Él, pues como no lo hacen, la ira de Dios está sobre toda esa injusticia humana que precisamente es la responsable de todo lo que está pasando en este mundo, de que hayan leyes perversas. Hoy en día hasta los gobiernos sacan leyes para proteger la impiedad. Hoy se defiende a los hijos impíos, a los hijos malvados y a la gente que se rebela contra todo lo que sea justo y santo. Todo eso se defiende hoy. Antiguamente un padre de familia corregía a su hijo, lo sujetaba, lo castigaba o le imponía una disciplina por causa de su rebeldía, su grosería, lo que sea mal comportamiento. Y todo esto era visto como parte de la vida moral, de la justicia, de que estaba bien, de que un padre corrigiera a sus hijos. Hoy resulta ser un delito. Que un padre vaya a imponer o a castigar a un hijo resulta ser un delito. Los niños amenazan a los padres, los amenazan. Usted me castiga, me disciplina y yo lo demando. Eso estamos viendo hoy. Entonces, este mundo está contra Dios y por eso hoy tenemos jóvenes y niños asesinos, criminales desde niños, desde pequeños. Este mundo está bajo el juicio de Dios. En cualquier momento se desata desde el cielo toda la ira del Señor, que va a castigar y va a arrasar y va a limpiar y purificar con juicios esta tierra contaminada de maldad. Ahora, no hay que tener miedo de eso, como me dicen algunos que es que Apocalipsis me da miedo. Mis queridos hermanos, no nos da miedo a los que deseamos y a los que aceptamos la gracia del Señor. Los que nos acogemos a la misericordia del Señor y a su palabra y decimos, bueno, Dios tiene la razón y no voy a contender con Él. No tiene por qué darnos miedo, porque estamos bajo el abrigo del Altísimo. Acuérdese que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, nosotros estamos refugiados bajo la mano del Señor. ¿Por qué miedo? Que tengan miedo los impíos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Que tengan miedo ellos. Ellos sí deben estar asustados, claro que sí. Deben estar llenos de terror, de susto, porque lo que les viene sobre esa cabeza son granizos de 40 kilos, como lo dice Apocalipsis. Granizo de 40 kilos. Pesan como un bulto de cemento prácticamente. ¿Se imagina la granizada que va a caer? La Biblia dice que las potencias de los cielos serán conmovidas y las estrellas caerán. Bueno, las estrellas, algunos suponemos que son meteoritos los que van a caer, ya que pues las estrellas, según los científicos, pues son mucho más grandes que la Tierra. Entonces, suponemos que lo que vio Juan fue meteoritos, asteroides, piedras cayendo por montones, por miles hacia la Tierra, cayendo al mar y cayendo en las ciudades. Y bueno, los científicos mismos están comprobando que hay meteoritos fuera de órbita, que están saliendo, que la Tierra está en peligro, que se avecina una lluvia de meteoritos hacia la Tierra. Han dado distintos anuncios, han hecho hasta películas
acerca de ese asunto, porque sospechan, porque previenen, porque saben que algo está a punto de suceder. Y un meteorito gigante caerá, que estremecerá el mundo entero. Ahora, ¿por qué miedo? Ay, pastor, no diga eso, estoy asustado. Pero ¿por qué miedo los que habitan bajo la sombra del Omnipotente? ¿Por qué miedo para los que están bajo el abrigo del Altísimo? La ira de Dios se manifiesta sobre los impíos. Ellos tienen que estar asustados. Pero usted debe estar tranquilo. El 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, lo que de Dios se conoce, la palabra del Señor es muy clara, que ha sido revelado los misterios de Dios. La creación es una muestra de que existe un Dios. Nos muestra sus cualidades, nos muestra su poder, su omnipotencia, su omnipresencia. La creación, usted mira las estrellas, el sol, la luna, el cielo azul poderoso, las nubes tan bonitas, tan hermosas, que nos cubren del sol y que también nos traen la lluvia, la naturaleza, el mar, los ríos, los animales del campo, los insectos de unos y de otros, los animales que se arrastran sobre la tierra. Usted puede observar toda la naturaleza, las flores, la hermosura, las plantas, las frutas, la tierra que da su cosecha y nos alimenta. Y pregúntese, ¿quién hizo estas cosas? ¿Quién pudo hacerlas? Si hay una creación, tiene que haber un creador. Es totalmente absurdo, insolente e insensato pensar que hay una creación, pero que todo apareció por casualidad. El Big Bang o la magia del universo, como algunos le llaman, no, es que esa es la magia del universo. Todo apareció allí casualmente, por casualidad. Hubo una explosión y nada creó las cosas, nada, sino que ellas se crearon solas y quedaron en orden. Los distintos soles que existen, las galaxias, los universos y mundos que han sido descubiertos por los científicos, los que pueden mirar con poderosos telescopios hacia el mundo, hacia el universo, hacia el cielo, y observan que hay meteoritos, asteroides, satélites, planetas. Todo eso fue ocasionado o surgió de la nada por casualidad. Nada lo creó y nada lo puso en orden. Los planetas quedaron en su lugar, en orden, todo hermoso. Luego la Tierra dio toda su creación, pero nada lo creó. Es totalmente tonto creer estas cosas. ¿Cómo pueden haber personas que piensan que son muy inteligentes, muy dotados y capacitados en universidades y pensar que todo apareció allí de la nada? Simplemente nada lo hizo. No, mis amados hermanos, muchos científicos más sensatos dicen que todo lo creado tiene una causa, ¿sí? Ellos a esto le llaman la causalidad. Todo lo creado tiene una causa. Algo creó las cosas y lógicamente ellos terminan diciendo, ese algo tiene que ser alguien. No puede ser una cosa muerta, sino alguien. Tiene que haber un ser superior. Ellos quieren saber quién es ese ser superior y no logran comprender. Dicen un ser superior. Alguien con más poder que los seres humanos tuvo que haber puesto orden a esta creación que no existía, pero que apareció. Ahora bien, los cristianos no hacemos demasiado esfuerzo para esto. Simplemente depositamos toda nuestra fe en lo que la palabra del Señor nos enseña.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comenzó a crear y la tierra estaba desordenada y vacía, porque el Señor estaba creando, ahora puso orden. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba la potencia de la Trinidad creando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios mismo. La palabra que se hizo carne, Jesucristo, ya estaba allí en la creación, en la Trinidad. Entonces hay un creador. Todo lo que existe, toda la creación, es porque existe un creador. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que los hombres no tienen excusa. Los que son testarudos y no quieren creer que existe un Dios creador y contienden con él y lo blasfeman, lamentablemente pagarán por su violencia, por su osadía, por su desafío contra Dios. Así de que, mis hermanos, el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios por medio de esta creación que le hemos conocido, hemos visto que existe una creación y tiene que haber un creador, pero el ser humano rebelde no le glorificaron como a Dios, no le dieron las gracias, gracias Señor por el sol, gracias por la luna, gracias por la lluvia, gracias por las maravillas, no quisieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces comenzaron a decir que somos descendientes del chimpancé, que mi abuelita es un mico, que mi tatarabuela es un dragón, es un dinosaurio, y de allí vengo yo, y por eso tengo esa cara de dinosaurio, etcétera. Esto hace que su necio corazón sea entenebrecido, como lo dice la carta a los Efesios. Entonces, mis amados hermanos, si los hombres no quieren entender o creer lo que dice la palabra del Señor, sino que comienzan a razonar con sus pensamientos necios, que si mi abuelita es un gusano, que si la tía mía es una lombriz, y ese tipo de cosas, pues amados hermanos, no son más que unos insensatos haciéndose familia de lo absurdo. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. El Señor tomó de la tierra, tomó polvo, la masa de la tierra, e hizo barro, y de allí creó al hombre y sopló en él aliento de vida. Venimos del Señor, así de que, habiendo conocido a Dios, los hombres lo rechazaron. Todo hombre que niega a Dios, teniendo por lo menos ese conocimiento natural de que hay una creación, tiene que existir un creador, pero no quisieron creer que Él existe, pues entonces, como no quieren creer, el Señor mismo los entrega a la dureza de su corazón, el entendimiento entenebrecido, como dice Efesios capítulo 4, versículos 17, 18, usted puede leerlo en su casa. Entonces los hombres prefieren de esta manera negar a Dios. ¿Por qué lo niegan? Bueno, porque así pueden hacer lo que ellos quieran. Así, si dicen Dios no existe, pues tampoco existe moral, tampoco existe la pureza, no existe la rectitud. Entonces, como no existe Dios, el hombre puede ser un adúltero, un vulgar, un mentiroso. Bueno, el hombre puede inventarse cualquier locura. Y por eso han salido todas las ideologías que hoy se ven, como la ideología homosexual, perversa, los pedófilos y todo lo demás. Palabras que no se pueden ahora ni mencionar porque como subimos estos audios a las redes, los subimos a YouTube, los subimos al Facebook, entonces nos bloquean y nos eliminan los mensajes. Yo les he contado que a mí me eliminaron más de 200 mensajes, me eliminaron más de 200 predicaciones por predicar estas cosas. Ahora las tenemos que predicar con cierta prudencia, tratando de no mencionar las palabras claves, sino que ustedes puedan comprenderlas, pero saben a lo que me refiero, para que no nos eliminen nuevamente y nos bloqueen los canales, porque entonces nuestras prédicas quedan eliminadas
y lamentamos porque necesitamos que este material se reproduzca. Bueno, hemos quedado apenas en el versículo 21, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos.